Podemos empezar. Buenas tardes. Muy bienvenido, Fernando. Estamos emocionados de tenerte aquí, absolutamente encantados. Le comentaba ahora que yo he intentado 2 veces ya llevarle a los Cervantes en los que yo dirigía y por fin esta vez ha salido, con lo cual estamos absolutamente encantados. Está recién llegado del aeropuerto y esperamos que no esté excesivamente cansado y podamos tener esta charla que va a llevar Eduardo Lucena, que es parte de esta casa desde hace muchos años, o sea que tenemos mucha confianza en él, sabemos que lo va a hacer bien y que te va a cuidar. Y él es filólogo, es traductor, y es un hombre multifacético que además dirige teatro. Y que vamos, el domingo de hecho se estrena una obra dentro del Festival Lea, dirigida por Eduardo, que es Doña Gramática. Si pueden ir, mírenlo en el programa y será estupendo. Este es uno de los grandes acontecimientos, la venida de Fernando, del Festival Lea de este año, que dirige Adriana Martínez y que estamos encantados de tener en este centro. Os dejo ya porque nadie me quiere escuchar a mí, quieren escuchar a Fernando. Y enhorabuena por todo, por tus éxitos, Fernando, por lo que nos haces disfrutar de la literatura y gracias por haber hecho el esfuerzo de venir, que sabemos que para alguien como tú siempre es un enorme esfuerzo. Patakis, por ejemplo, por cierto, está aquí, son sus editores griegos y tenemos una suerte enorme de contar con editoriales como Patakis que prestan mucha atención a las letras en español. Nada, bienvenidos todos y que tengamos una buena sesión. Bravo. Gracias. Bravo. Gracias, Pilar. Gracias al Instituto Cervantes por la acogida y por estar aquí también. Gracias al Festival Lea, gracias a Adriana Martínez, por supuesto. Llevamos ya como 17 años dando guerra con la literatura en Atenas. Y bueno, gracias también a la Embajada de España, a la editorial Patakis y gracias al público sobre todo por estar aquí. Yo pensaba encontrarme por primera vez con Fernando Aramburu un día de niebla en Bilbao, en San Sebastián, con frío y tal, ¿no? Pero bien abrigados, ¿no? Pero estamos aquí a 30 grados, una tarde ateniense, él ya conoce Atenas, estuvo aquí, hemos calculado hace 7 años más o menos, estuvo con nosotros, vuelve al lugar del crimen. Y estamos súper contentos, estamos contentísimos de estar con él y poder compartir este café entrevista con él y conocerlo más de lo que ya lo conocemos. Fernando, bienvenido. Bueno, muchas gracias por acogerme. Vuelvo a Atenas después de unos cuantos años. No he hecho en falta la niebla, no he hecho en falta el frío. Me encanta esta brisa que sopla aquí, estamos en sombra y bueno, vamos a intentar pasar un rato agradable. Yo quería preguntarle a Fernando, él es filólogo, estudia en Zaragoza filología hispánica. Quiero preguntarle por qué estudia filología hispánica, por qué se dedica, porque la mayoría de los filólogos, hay mucho literato escondido entre filólogos, gente que estudia filología hispánica en España, pero que después, pues dentro de ese membrete filología hispánica, existe mucha literatura también dentro de las asignaturas. Y quería preguntarle sobre sus inicios con la literatura, sus lecturas de niño, de adolescente, después en la universidad, esa época, a ver si se acuerda, que supongo que sí. Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo de que quería ser escritor a los 16, 17 años. 16, 17 años concebí el deseo de ser escritor, o el sueño. De hecho, me he dedicado toda la vida a cumplir ese sueño a un muchacho. Y bueno, pues llegó el momento de ingresar a la universidad y me planteé qué estudiar. Y claro, yo quería ser escritor y entonces lo más cercano a mi proyecto era la filología. Y por eso la elegí. Y ya en el primer curso encontré en un periódico un titular que decía
Filología, 2 puntos. La carrera con menos futuro. Yo recorté este titular y lo tenía pegado en una antigua radio de aquellas que había antes, que eran como cajas. Y entonces cuando estudiaba y hacía mis ejercicios y demás, pues tenía ese lema delante de mí. No me importaba. Yo quería ocuparme intensamente del idioma y yo era consciente de que no tenía un conocimiento de la lengua española suficiente para cumplirme el sueño de ser escritor. Incluso después de haber terminado filología, seguí convencido de que no dominaba la lengua española como yo quería dominarla, para que fuera mi aliada cuando yo escribiese, ¿no? Yo venía de una familia muy humilde, en mi casa no había libros, entonces lo que se había era afecto, había humor y sobre todo había una cultura del trabajo que se me quedó muy adentro, la llevo muy interiorizada. Y efectivamente, elegí filología no con vistas a tener un futuro profesional, sino porque quería ocuparme del idioma y de paso también de la literatura de los demás y estudiarla a fondo como un relojero que mira cada una de las piezas. Eso es todo el misterio. De hecho, trabaja como docente hasta, no sé si me equivoco, hasta 2008, 2009. Luego ya se dedica de lleno a la literatura, a la creación literaria. Pero los primeros libros son de antes y hay un periodo por el que te quería preguntar. Es el periodo en el que formas parte de una revista, de un movimiento, no sé exactamente, a ver si podrías explicarnos este movimiento clock de arte, desarte. Y es una época en la que hay una época muy movida en España. Son los años 78, 79. Estamos saliendo pues de ya se sabe de dónde. Y me gustaría que volviese a esa época y nos contase un poco cómo funcionaba ese movimiento y su actividad literaria y cultural e intelectual también. Bueno, éramos jóvenes, no teníamos dinero, queríamos hacer muchas cosas. Franco había muerto y todo el país estaba en movimiento. Había un deseo de libertad muy grande. Entonces yo me reuní con unos amigos y decidimos fundar un grupo que se denominó Grupo Clock de Arte y Desarte. Nunca supimos exactamente qué era el desarte, pero intuíamos que era lo contrario del arte. Y entonces pues nos pasamos un par de años, sí, haciendo la revista, pero sobre todo llevando la literatura fuera del escritorio, llevándola a la calle, desconcertando a los transeúntes, pintando paredes, reventando conferencias como esta. Nos colocábamos en la primera fila, bostezábamos, hacíamos que no a las palabras del orador. Se supone que éramos rebeldes, es decir, lo éramos, pero en el fondo, bueno, y reunimos un anecdotario enorme, ¿no? La idea era un poco copiar aquellos grupos dadaístas franceses de principios de siglo y más que nada se trataba no ya de escribir literatura, sino de trasladarla a la calle, de generar escenas, episodios que rompieran con la normalidad, desconcertar a la gente, mostrar comportamientos anómalos. Esto en el fondo era muy conservador, aunque me costó un tiempo darme cuenta, más que nada porque necesitábamos que otros antes que nosotros hicieran algo, es decir, que nosotros llevábamos a cabo una labor parasitaria, éramos como los mosquitos que chupaban la sangre de la creatividad de otros. Pintamos el peine en los vientos. Bueno, hicimos muchas cosas, pero efectivamente siempre necesitábamos que alguien hiciera algo antes que nosotros. Y por esto poco a poco se fue terminando. No considero que he roto con aquel chaval. Creo que, bueno, fue divertido, pero sobre todo yo hice mis primeras lecciones, no solo como escritor, sino también como ser humano, fuera de casa, en relación con los demás, con la creatividad de los demás. Y en realidad, entre aquel muchacho de pelo largo y el hombre de ahora con el pelo corto, no hay una ruptura, hay una continua evolución. Naturalmente la vida pronto hizo acto de presencia en forma de necesidad de trabajar, de hijos, de obligaciones familiares y laborales
y acumulación de edad que lo va poniendo a uno poco a poco en su sitio. Aquellos maravillosos años. Bueno, lo maravilloso es ser joven, claro. Y particularmente en una época de España que no voy a pintar de rosa, porque a mí me tocó ser joven en un lugar de España muy violento. Por eso hablé un poco de las lecciones de vida también. Lo divertido que hacíamos, naturalmente, tenía un límite moral, puesto que nos lo pasábamos bien, pero al mismo tiempo veíamos que se estaban cometiendo atentados continuamente y esto era un toque de atención muy grande para todos nosotros. El hecho, Fernando, de estudiar fuera del País Vasco, de hacer la carrera en Aragón, en Zaragoza, te permite tener una visión un poquito más distante, fría y por tanto más cómoda, digamos, de tu región de origen, del País Vasco. Es decir, creo que hay un personaje en Patria, si no recuerdo mal, creo que es Nerea, puede ser, que estudia en Zaragoza y es estudiante en Zaragoza y tiene esa distancia con respecto a su familia, porque en su familia están ocurriendo cosas, pero ya desde Zaragoza ve las cosas desde fuera y las ve también de manera un poquito más, pues eso, distante. ¿Ocurre también en tu caso a la hora de que lo vasco sea la materia de tu obra? No necesariamente. Es decir, mi vinculación con Zaragoza no es solo la de la perspectiva de un tipo que se va fuera de su tierra natal para volver la mirada a su tierra natal. Es decir, que yo en Zaragoza hice unas vivencias cercanas a la felicidad que me parecen superiores desde cualquier punto de vista al hecho de que yo volviera la mirada a mi tierra natal y tuviera una perspectiva, dices, cómoda, bueno, en todo caso fuera de peligro, bastante fuera de peligro, ¿no? Yo tenía muchas ganas de irme por razones varias. Lo que no esperaba es que Zaragoza fuera tan generosa conmigo. Es un sitio fantástico que adoro y más que nada por la gente. Ya te voy a poner un ejemplo. Fui ahí a matricularme a la universidad en tren, de noche, con un amigo. Un amigo que en realidad podía haber ido a otra universidad, donde a mí me rechazaron por rellenar mal el impreso, a él no, pero por estar conmigo decidió ir a Zaragoza. O sea, ¿qué perspectiva laboral teníamos, no? Bueno, llegamos de noche, nos metimos en una pensión económica, barata, enfrente de la estación de tren y a la mañana siguiente salimos y teníamos que ir a la universidad. No había GPS, lo que había era el recurso tradicional de preguntar en la calle. Y preguntamos, ¿dónde está la universidad? No sabíamos que la universidad estaba bastante lejos. Y entonces vamos a decir que al cabo de un minuto teníamos como a 6 o 7 personas a nuestro alrededor y un señor se tomó la molestia de acompañarnos 7, 8 calles por lo menos hasta que supo que nos había encaminado bien. Y yo le dije a mi amigo, hemos llegado al lugar adecuado. Pues la ciudad no era muy bella, desde luego no se puede comparar en cuanto a belleza con la mía, con San Sebastián, que es una ciudad privilegiada, con 3 playas, una bahía, y Zaragoza, que es una acumulación de edificios funcionales. Pero yo sabía que había llegado al lugar adecuado. Pues la pasta humana de esa gente era fantástica. Eran generosos, eran amables, y lo comprobé en los 3 años siguientes. Y por otro lado, en Zaragoza conocí yo a la costilla alemana, y de Zaragoza me pasé a Alemania. Y todo esto lo digo porque en realidad yo no tengo vocación de árbol. Es decir, no me resigno a pasar toda mi vida allá donde germina la semilla. A veces con cierto ánimo provocativo digo que soy un hombre centrífugo. O sea, uno que sale del centro, uno que con cada libro que lee, con cada viaje que hace, con cada persona que conoce, cuestiona esto que se llama la identidad, esos valores que asumimos o que heredamos y que nos dan una definición en relación con lo colectivo.
Yo esto lo he cuestionado siempre en mí. Sí, soy vasco, pero soy más cosas. Tengo la costumbre de no ver a mis semejantes en relación con su origen, con su país de origen. Yo no voy pidiendo el carnet ni el pasaporte a nadie. Yo considero a todo el mundo pues mi semejante, venga de donde venga y tenga el color de piel que tenga, eso me da igual. Me encanta el espacio Schengen. Es que yo soy un fanático del espacio Schengen. Yo vengo aquí a Grecia, nadie me controla, o sea, estoy en casa. Estoy verdaderamente en casa. Mi casa es no mi tierrita a la que algunos se aferran y por la que algunos han llegado a matar a otros, tratando de salvar unos valores que no han creado, que han heredado y que están manipulados por quienes ostentan el poder. A mí me gusta salir de lo mío y en todo caso lo que yo tengo de propio por haber nacido en un sitio, el idioma, algunas costumbres, gustos. También tengo mi equipo de fútbol y me alegro cuando gana. Esto es con lo que yo acudo a los demás. Esto no se lo impongo a nadie. Y esto yo lo aprendí muy pronto, afortunadamente. ¿El equipo de fútbol cuál es? Bueno, si vamos a hablar de fútbol, sí, bueno, yo soy de la Real Sociedad, tengo varios corazones dentro del pecho, ese es el más grande. Sufro con el Real Zaragoza, que lleva, no sé si son 13 años ya en segunda. Y eso es todo. Es que me confundí con el niño del niño. Sí, bueno, eso es del Athletic. Por eso. ¿Qué iba a hacer si es de allí? ¿Cuáles son, Fernando, porque cuando empiezas a escribir y empiezas a publicar, ya han pasado unos años, ya estás en Alemania, han pasado bastantes años, bueno, no solo publicas novela, tienes relatos, tienes traducciones, tienes ensayo, tienes poesía. De hecho, la última vez que nos vimos en Atenas fue con el pretexto de la poesía, de escucharte recitar algunos de tus poemas. Esas primeras obras que salen, ¿en qué piensas cuando las escribes? ¿Piensas en imitar a tus autores favoritos, a los que lees? ¿Piensas en crear algo nuevo? ¿Piensas en seguir una tradición? ¿Piensas en dar a conocer tu pasado y el pasado de tu tierra y la historia de tu tierra? Y vamos poquito a poco entrando también en el País Vasco. No exactamente. Bueno, la primera intuición es que yo quería ser escritor, pero ser escritor no era, vamos a decir, asumir un oficio, dedicarme a él y vivir de él, sino que yo quería hacerme persona siendo escritor, viviendo, vamos a decir, el modo escritor y concretamente el modo poeta. Entendiendo por poesía no exactamente la habilidad de escribir unos poemas que puedan fascinar a los demás o transmitirle una serie de emociones y demás. Esto, claro, lo veo ahora con más claridad entonces. Entonces, más o menos me movía por intuiciones. Pero mi vocación poética fue sincera desde el principio. Y yo sabía que no iba a ser una mera actividad, sino que iba a ser, de alguna manera, la técnica con la cual yo iba a consumir el cupo de años que me toque vivir. Por tanto, yo concebía ya desde muy joven la poesía como una experiencia vital, no como el ejercicio de una habilidad. De hecho, considero la poesía una necesidad básica del ser humano. Nosotros no podemos conformarnos continuamente con el ruido, con lo feo, con lo malsonante, sino que de alguna manera buscamos la experiencia poética, aunque no sea en poemas. Es posible que la encontremos en un paisaje, en una pieza musical, en una conversación grata, en una sensación física agradable, en el recuerdo, en una película. Esa especie como de experiencia que es prestigitadora de la vida, o sea, que levanta la vida, que la muestra por sus lados más bellos, más gratos, más armónicos. Esa es la idea que yo tengo de la poesía como necesidad. Y llevo muchos años sin escribir poemas, pero no apartado de la poesía. Lo que pasa es que la busco a diario en la poesía de los demás. Y a veces, no siempre, pero a veces la encuentro y con eso ya me considero satisfecho, ¿no?
Esto es fundamental en mi vida. Cuando hablo de poesía, la haga o la escriba, es porque siento que yo estoy ahí entero y verdadero, cosa que no ocurre necesariamente en una novela. En una novela hay oficio, hay documentación, hay un trabajo cotidiano, de oficina, que sí, que requiere observación del ser humano, pero que me permite de alguna manera crear vidas o ficciones de vida que no son la mía. De hecho, yo creo que por eso acudimos a las novelas o a las películas un poco para calzarnos en el tiempo de la lectura, en el tiempo en que estamos viendo la película, vidas ajenas, ¿no? Tenemos un poco experiencias que muchas veces afortunadamente no tenemos, la experiencia del crimen, la experiencia de la pérdida, la del descubrimiento de un planeta, la del descenso al centro de la Tierra, la de la transformación matinal en un bicho, etcétera, etcétera. De alguna manera olemos vidas ajenas, ¿sí? Y eso también me gusta mucho hacerlo. Pero yo solo puedo hacer bien, vamos a decir, o no muy mal, pero no me veo necesariamente implicado personalmente en esto. A veces sí. Hay cuestiones que me interpelan de una manera muy directa. Por ejemplo, la violencia de la que yo he sido testigo en mi tierra natal. Entonces ahí me siento interpelado. Y por otro lado, no es imposible que algo de mi relación, de mi vínculo con la poesía, aflore en algún texto narrativo, porque considero que es el momento, tal vez, sí, y eso es todo. ¿En qué género te sientes más cómodo? Porque tienes fantásticos relatos también. Recuerdo una lectura del Vigilante del Fiordo, por ejemplo, donde hay 2 o 3 relatos que son muy interesantes también. Hay uno sobre los atentados de Madrid del 2004, en Atocha. Hay temas que creo que son del gusto de Fernando y creo que son necesarios que se toquen en algún momento. En el caso del País Vasco, la violencia que has mencionado y del grupo terrorista y todos esos años tan oscuros en España, ya tienes un libro previo a Patria, que es un libro del año 2006, de cuyo nombre no quiero acordarme. Lo tengo por aquí, pero es que... Sí, Los peces de la amargura. Exactamente, Los peces de la amargura. ¿Cómo se siente ese vacío? ¿Cómo se siente esa deuda con la memoria histórica de la patria de uno? Y cómo se lleva a cabo ese proceso de plasmarlo en la literatura para que eso quede, para que podamos leerlo en el futuro. Bueno, esto de la memoria histórica es un asunto que a mí no me atrae excesivamente. O sea, por lo menos yo no me siento atraído a asumir responsabilidades colectivas, patrióticas, históricas. Esto se lo dejo a otros periodistas y demás. De hecho, tampoco creo que yo creo testimonios. Yo me dedico a la ficción. Es verdad que sí me sirvo de testimonios ajenos. También leo ensayos, reportajes, porque no quiero decir tonterías y porque quiero que mis historias tengan una apariencia de verdad. Pero yo practico la novela o el cuento. Es decir, yo ideo historias en las cuales sí que introduzco un elemento que la historia normalmente no considera, que es la vida privada, la vida íntima. Entonces, claro, por eso una novela puede tener mayor repercusión social que un ensayo en el que realmente se cuente lo que ha ocurrido y se cuente de una manera verificable. ¿Estamos? Pero claro, ¿qué hace una novela? La novela lleva a los lectores a las cocinas, a los dormitorios, a las vidas privadas, y eso permite mostrar algo que quienes trabajan con datos no logran, que es dar una impresión de cómo se vivió determinado hecho, cómo se vivía en un lugar donde ocurrían estos y los otros hechos. Entonces, si uno escribe el tipo de literatura que yo hago, esto rompe una especie de membrana que impide que los lectores estén ante el libro como meros curiosos o testigos pasivos. Cualquiera de nosotros pues lee una novela policíaca en la cual en las primeras páginas se describe con toda clase de pormenores crudos un asesinato, casi siempre de una mujer o de una niña, no sé por qué, pero esto
Casi siempre es así. Y lo leemos y, bueno, miramos el reloj, es la hora de apagar la lámpara y de dormir, cerramos y dormimos tan tranquilamente. ¿Qué pasa ahí? Que sabemos que eso que podría ocurrir en realidad es una construcción literaria, es un pasatiempo, ¿sí? No nos interpela directamente, pero si nos cuentan vidas en un determinado ámbito que se parecen a muchas otras que han ocurrido, y si uno además en su vida ha tenido el infortunio de vivir algo pasajero, o algo parecido, perdón, pues esa membrana, ese cristal no existe. Y entonces ahí el libro puede pegar muy fuerte. Y yo lo compruebo a menudo cuando tengo sesiones de firmas, cuando charlo con personas que me expresan un poco lo que han sentido al leer un libro mío de estos que tratan de violencia, de víctimas, de agresiones que no lo han podido terminar o que les resultó muy triste. Es decir, yo noto que esa persona se ha visto salpicada directamente como ser humano por lo que se le estaba contando ahí. Y es en estos casos donde yo, que tengo una tendencia rápida hacia el humor, ahí echo el freno, porque sé que ahí pues, están implicadas experiencias dolorosas de otras personas, ¿no? Es curioso como el término testimonio en el caso de Fernando. Estaba leyendo El Niño estos días. En El Niño, bueno, supongo que lo habrán leído y ya saben de qué va. Hay un personaje, no un personaje, hay un punto de vista narrativo en la obra que hace que Fernando, el autor, esté mucho más alejado de lo que pasa. Es decir, cuando previamente ha dicho que no quiere verse implicado en, no sé, abanderar algún tipo de reivindicación sobre la memoria histórica y tal, me he acordado de ese personaje del niño, en el que él lo va a explicar mucho mejor, por supuesto, que es la propia obra. No es un personaje, perdón, es un punto de vista que aparece de vez en cuando en el libro, en la obra. Está marcado por la cursiva. Él se encarga de decirlo en el prólogo, una especie de, digamos, de prólogo que existe al principio de la obra, en el que dice, esto es el libro el que habla, en estas partes habla el libro. Y de esa manera creo que él se aleja mucho de lo que, se implica menos en lo que cuenta y deja que el libro haga, primero, pues que mantener en el anonimato a todos los personajes del libro, que es algo que también interesa en este tipo de tragedias, sobre todo cuando se trata de niños. Y bueno, querría preguntarle, para no explayarme mucho, ¿cuál es de qué estrategias narrativas gusta más Fernando Aramburu? Es decir, ¿cómo es lo primero que se piensa a la hora de empezar una novela? ¿Es la historia? Supongo que habrá una documentación previa. El punto de vista es lo que igual literariamente nos interesa más en este momento. ¿Cuál sería ese proceso? Bueno, ese es un proceso que efectivamente existe y que empieza, en mi caso, con un diseño minucioso de la novela en que me propongo escribir. Entonces, antes de empezar con la primera línea, tomo una serie de decisiones, entre las cuales están también las estrategias literarias. Los narradores que me van a contar la historia, la manera como voy a modular la lengua española, punto de vista, los personajes también los decido, los importantes por lo menos, a la manera del jugador de ajedrez, que ya tiene las piezas antes de empezar la partida, luego las pone a convivir. También elijo el final. Hay compañeros de letras que dicen, yo no conozco el final porque si no me aburro. Pues es que mi misión no es ni divertirme ni aburrirme. Pero yo sí elijo el final por varias razones. Primero, porque necesito saber a dónde voy. Segundo, me viene bien o me gusta saber en qué lugar del trabajo estoy en cada momento y sobre todo, y eso es lo más importante, porque de esa manera yo sé si un detalle cualquiera, un detallito en la página 108 es pertinente o es superfluo. Puedo cambiar el final si se me ocurre otro mejor, cosa que ya he hecho alguna vez. Bueno,
me gusta mucho la dificultad. Si noto que el trabajo transcurre sin problemas, que voy demasiado rápido, empiezo a desconfiar. Y entonces, del proyecto y de mí mismo. Y entonces no es raro que también decida algunas dificultades. Por ejemplo, yo tengo algún libro, Hijos de la Fábula. Es una novela en la cual no hay ni una frase, ni una, en más de 200 páginas, con más de un verbo. Esto era un trabajo realmente arduo. Y aún así se me escaparon como 6 o 7 frases con más de un verbo cuando la envié a la editorial. Después, cuando alguien me dice, se lee muy fácil, eso para mí es el mayor elogio que me pueden hacer, porque realmente hay un trabajo de cincelado muy largo y muy minucioso. Y en el caso del niño, esta es una historia muy delicada, porque claro, está basada en un accidente en un colegio en el cual murieron 50 niños. Entonces, yo ya parto de un escrúpulo inicial, que es el que me produce escribir mi librito a partir del sufrimiento de un número considerable de personas. Esto es un escrúpulo moral que podría no tenerlo, pero yo sí lo tengo y que necesito solucionar antes de ponerme al trabajo. Bueno, yo sé que voy a contar mi historia, es decir, que no voy a contar la vida de nadie. Y de hecho no me documenté apenas nada, salvo lo mínimo necesario para situar la acción en un lugar y en una época determinada. Y entonces pensé en cómo podría yo escribir esta novela que es tan dolorosa o que parte de un dolor tan grande, aunque luego va haciendo un recorrido que de alguna manera es un canto a la vida, como ha dicho alguno, y es verdad. Yo me propuse escribirla con guante blanco. Y se me ocurrió llevar a cabo un recurso que yo ya había usado con anterioridad, pero no con la plenitud con que lo he hecho ahora en El Niño. Y es que el texto, no la novela, el texto, el conjunto de palabras que va surgiendo, es consciente de que está sosteniendo, está conteniendo una historia. Y no solo eso, sino que además tiene la opción de intervenir. El texto interviene, opina, pero no de una manera gratuita, porque además, primero, es verdad que recuerda a los lectores que esto es un libro y no la vida misma. Segundo, aporta información relevante. Se supone que es información que el autor no quiso introducir o retiró. Y el texto desea contener esa información, esos datos, y los da a costa del autor. Discute con el autor, le cuestiona algunas decisiones y además le pide que se esfuerce, porque al final las críticas las va a recibir el texto. El autor está en su casa tan tranquilo. O sea que el texto tiene también, personalizado, tiene como cierto orgullo, cierto deseo. ¿Sí? Bueno, esta es una propuesta narrativa y si hay alguien que no la acepta, porque hay muchas personas que son como renuentes a la novedad, a que no les cuenten algo como esperaban, pero ese no es mi problema. Yo aspiro a lectores que me otorguen cierta complicidad. ¿Sí? El tema de la luz, al final, también releyendo algunos apuntes en casa sobre Patria, en el niño también hay luz, al final. El niño es el niño que vive gracias al abuelo, sigue viviendo y no muere hasta que no muere el abuelo, pero después sigue viviendo porque la madre, María G., se da cuenta de que gracias a su padre, al abuelo, su hijo muerto seguía viviendo de alguna manera. Esa luz al final, Fernando, de los libros, de estos dos en concreto, de Patria y del niño, es algo que el lector, no sé, en charlas, clubes de lectura, críticas aparecidas en prensa, es algo que el lector capta y pues lo comenta, o la gente está empecinada en que Fernando Aramburu es un autor más bien oscuro, más bien pesimista, de que cuenta tragedias. No sé qué etiqueta se te suele dar. A mí me da igual lo que diga la gente, ¿sabes? No, y además quien haya leído mis obras sabe que yo tengo ahí varios títulos muy gamberros en los que me desmadro y caricaturizo a los personajes, etc. Lo que pasa es que, como dije antes, si estoy tratando directamente
de desgracias que realmente han ocurrido, les ha ocurrido a otros, entonces ahí tengo más cuidado. No bromeo sobre personas que ya han sufrido lo suyo en la vida. No, bueno, eso es así, eso no puede ser de otra manera, ¿no? Pero en realidad mi tendencia primera es a reírme, ¿sí? Y bueno, a veces me apetece terminar un libro con un final negativo, triste, pesimista, y otras veces no. Y ese es el menú. Yo he dicho muchas veces que yo no soy un escritor camarero, uno que lleva a la mesa lo que le piden. Quien me acompañe, ahí está el buffet. Y a quien no le guste pues, mi punto de vista, pues que pase largo y lea a otros. A mí me da igual. Pero quien me acompañe tendrá un poco que asumir lo que yo le ofrezco, que además es impredecible lo que yo voy a ofrecer. Yo podría haber seguido por una senda que me ha dado éxito y alegrías, pero precisamente por eso no sigo por ahí. Por aquello que he dicho al principio, porque mi vocación literaria era auténtica y verdadera. Y mi ambición, que no es pequeña, termina con el punto final de cada obra. Y lo que venga después, pues si es positivo, pues bienvenido sea, pero no determina mi trabajo en absoluto. El niño está en griego, está en griego Años Lentos, está en griego Patria y está en griego Los vencejos. Es una palabra en griega muy larga que yo nunca me acuerdo de cómo es. Eso. Premios, el Tusquets, el Biblioteca Breve, el Nacional de Narrativa, muchos premios. ¿Hacia dónde se dirige la obra de Fernando Aramburu, si es que se sabe? Es decir, ¿qué obras futuras ganarán los siguientes premios en tu carrera literaria? O sea, yo fui educado en el agradecimiento. Cuando me dan un premio, voy al lugar correspondiente, lo recibo, doy las gracias y me voy. Pero ya digo, estos halagos, estos obsequios de la vida no determinan mi trabajo, ni mucho menos. De hecho, después de Patria, busqué refugio en la poesía. Publiqué un libro de prosas personales, un ensayo con comentarios de poemas, precisamente porque no quería repetir lo mismo, ¿no? Bueno, eso me parece anecdótico. Jamás he rechazado un premio, me parece de mala educación. Los he agradecido todos y tengo el álbum ya muy lleno. No creo que esto sea importante. Como tampoco tener un ojo puesto en lo que hacen los compañeros y demás. Yo llevo una vida muy ritualizada, muy solitaria, y estoy satisfecho porque realmente la vida me ha permitido dedicarme a lo que a mí realmente me gustaba y hacerlo de manera intensa. Es verdad que me dediqué a la docencia y trabajé muchos años con niños y adolescentes. También estoy muy agradecido. Creo que es malo para los escritores estar todo el día encerrados, con todo el tiempo del día para escribir, pero sin la suficiente experiencia vital. Alguna vez he dicho, más o menos de broma, que un escritor debería ser, hombre o mujer es igual, debería ser dos personas. Una que sale por la vida, a que le pasen cosas, a perder aviones, a conocer gente, a ver a otros, yo qué sé, pelearse, a tener experiencias de todo tipo y a volver después a casa donde está el otro encerrado para que convierta en texto todas las experiencias que el otro ha tenido, ¿no? Eso en principio sería lo ideal y eso uno tiene que gestionarlo. A menos que quiera escribir solamente sobre sí mismo y sobre su infancia y sobre sí mismo y sobre su infancia, que es lo que hace el Bochón. Entonces yo ahora mismo estoy aquí, pero estoy escribiendo. No físicamente, pero es posible que vea algo, escuche algo que más adelante, no sé cuándo, me pudiera ser útil. Esa antena literaria yo la tengo desplegada siempre, en todo momento. Por eso digo que escribo las 24 horas del día, no apretando teclas ni escribiendo en un papel, sino ¿no? Soy esa otra persona que va por ahí buscando escenas, caras, episodios
aprovechables quizá para una historia, para algún poema, para lo que sea que vaya a escribir alguna vez. Entonces, es fantástica esa situación en la que un autor va de país en país comentando obras y visitando ferias de libro. Es genial para ese desdoblamiento del que hablas, de una persona, de una parte de mí está afuera recopilando historias e imágenes, y mi segunda parte, o mi otra mitad, está en casa, estará cuando vuelva de estos periplos para Mira, yo venía en un avión, fila 11, una garantía, porque el otro día cuando cayó aquel avión en la India, lo que pasa es que ese salvo tenía 11A, yo venía en 11F y la puerta de emergencia estaba en la 10. Ya he estado pensando en eso, pero aquí no había nadie, y aquí había un señor que me ha fascinado, de verdad. Un señor mayor que yo, con un traje de 1000 rayas, como si hubiera salido este hombre de los años 20, 30, también el pantalón, corbata, se ha puesto un antifaz y no paraba de meterse un líquido en la nariz, y yo estaba fascinado. Entonces, más de una vez, de una escena así tan simple que se me ha quedado grabada, he sacado una historia, un cuento, por ejemplo, que antes me preguntaste, o me ibas a preguntar, no me he dado cuenta bien, en qué género me encuentro más a gusto. Bueno, en realidad, cuando más gozo es escribiendo cuentos. Eso es lo que más gusto me da. En parte porque es escritura intuitiva para mí, ¿no? Surge a veces de repente y se instala en la cabeza, no me deja en paz, y como no lo escriba no me baja tranquilo, y eso me da cierto gozo. Si pudiera, escribiría exclusivamente eso. Sí. Vayan esperando un cuento sobre el señor del avión en unos meses, ¿no? Pero fíjate, yo he visto solamente esa parte externa de ese señor, pero si yo le hago preguntas, ¿por qué hace eso? ¿Por qué se pone antifaz? Las respuestas me pueden llevar rápidamente a una historia. Alguna vez que me han encargado, he aceptado escribir un cuento de encargo, alguna vez, que es una manera rápida de escribir un cuento. A uno le imponen la fecha de entrega y las dimensiones, entonces yo necesito un cuento, no se me ocurre nada. Pues entonces, en esos casos, no es raro que acuda a un libro de fotos, mire fotos y yo formule preguntas a las fotos. ¿Por qué? ¿Qué hace esa señora ahí? ¿Por qué ese pájaro está allí encima del mástil de aquel barco? Y no es difícil que una respuesta imaginada me dé el comienzo de una historia. Fernando, aquí en Grecia te leen mucho, hay muchos lectores entre el público, hay gente con libros. No sé si me gustaría si pasar el micrófono al público, si alguien quiere preguntar algo a Fernando, comentar algo sobre sus libros. Podemos seguir hablando, pero si hay alguna pregunta, pues... Pilar, por fin tienes a Fernando aquí. Sí, por fin tengo. Perdón, no sé, sí, ya se oye. No, yo por romper el hielo, porque sé que en estos actos siempre alguien tiene que romper el hielo, y como a mí me pagan para eso, pues lo rompo yo. Te iba a comentar, es un comentario bastante superficial, pero yo leí El niño cuando salió, o sea, hace ya unos meses, en español, claro, y se me quedó muy grabado este recurso del que ha hablado Eduardo, ¿no? Este tema de esa voz que aparece de vez en cuando. Pero lo curioso es que tú explicas en el prólogo que vas a poner eso. Y explicas y dices, a mucha gente no le va a gustar, estoy seguro de que no le va a gustar. Entonces ustedes no tienen más que, cuando lleguen a eso, que está muy bien, es muy reconocible porque está en cursiva, pasen las páginas y no lo lean, porque no les va a cambiar la historia va por su cuenta, pero esto es una cosa que añade, ¿no? Entonces, me parece curioso, yo estoy segura de que hay gente que ha esperado esas líneas en cursiva con ganas, y en cambio, seguramente otros que no.
que les ha chocado, molestado, sobrado y que no lo han entendido. Pero lo que me parece más curioso de todo es que tú preveas todo eso, avises al lector. Eso es lo que me parece más original del recurso, más que utilizarlo, la manera en la que tú lo explicas y lo manejas, ¿no? Nada más eso. Bueno, porque uno no es tonto del todo. Y claro, si le quitas el queso al cebo, pues entonces ya no. Pero yo ya veo la intención de algunos, si me adelanto, me curo en salud, efectivamente. Pero bueno, en nuestro idioma se escribió el Quijote, que de alguna manera también tiene estos juegos de espejos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, bueno. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, yo soy de Colombia, como todos saben, que es un país bastante violento y tú también viviste una violencia y escribiste sobre esa. Yo quisiera preguntarte cuál es el rol de la literatura en este mundo tan loco que estamos viviendo. Podría responderte de una manera personal, porque asociar a la literatura a un rol es algo que quizá deban decidir otros que no sean aquellos que en su soledad se sientan a un escritorio y cuentan historias o, no sé, o tratan de transmitir algo a los demás. Yo creo que la literatura tiene que cumplir primero un requisito sin el cual dejemos la conversación, y es que sea buena literatura y que por tanto también en sus aspectos formales esté bien hecha, ¿de acuerdo? Y produzca placer estético o no descarte la profundidad de pensamiento, etc. No creo que les sobre que quienes escriban literatura tengan una experiencia madura de la vida, que tengan un punto de vista, además, puede ser basado en el humanismo, porque una literatura que proponga hacer daño a otros o crear mitos patrióticos o, no sé, hacer publicidad de la identidad, estas cosas, no creo que sea una literatura que se sostenga. Creo que a la literatura se le puede pedir que recoja la experiencia privada del ser humano. Esto ya lo dijo Balzac, dijo que la novela cuenta la historia privada de las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros tenemos la opción de fijar en textos la vida de la vecina de ahí, de la niña de allá, del panadero, del soldadito, el pobre que tiene que ir ahí a luchar. Esa experiencia humana, que en el fondo es muy cercana a cualquiera que lea, creo que tiene su espacio ideal en la literatura. Y esto no debemos perderlo de vista, ¿sí? No creo que la literatura deba crear testimonios. No creo que es su función. Creo que además es negativo para la literatura que opere, que trabaje con datos verificables. Creo que esa es harina para otro tipo de panes. Yo más bien creo que es la experiencia humana, fijar con palabras la experiencia humana, lo que supone haber nacido, haber estado en un lugar determinado, en una época determinada, lo que realmente, y con altura estética, lo que realmente podemos decir que puede ser el rol de la literatura, en toda su variedad. ¿Sí? ¿Cuántas manos? Bien. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Usted está hablando en su libro La Patria sobre un asunto, un tema, sobre unos acontecimientos históricos muy recientes y muy dolorosos para el País Vasco.
¿cuáles fueron las reacciones en su mismo país, en el mismo País Vasco, sobre cómo presentó estos acontecimientos tan dolorosos y tan violentos de su propia tierra? Bueno, esta pregunta me la han formulado muchas veces, claro. Yo sabía desde el principio que una historia como la que yo había contado en Patria inevitablemente iba a suscitar una lectura política. Entonces, esto supone una pregunta suplementaria. ¿Lo que este hombre cuenta en este libro viene bien para mi proyecto o es negativo para mi proyecto? Lo que dice, lo que se muestra en esta novela, ¿ayuda al proyecto político que yo tengo o lo entorpece? Entonces la respuesta es evidente. Si lo que se dice, lo que se muestra en esa novela no ayuda al proyecto, entonces esa novela es mala, es maniquea, es tendenciosa, los personajes son planos, la prosa no tiene calidad, etc. Sí. Bueno, yo me he enfrentado con esto. A mí lo que realmente me satisfizo en cuanto a la repercusión de Patria en el País Vasco es que dio lugar a un debate pacífico. Esto yo no lo había visto nunca. Es decir, personas, políticos, escritores, artistas, deportistas de distintas ideologías, a partir de mi libro fueron capaces de debatir, de discutir pacíficamente. Eso me gustó mucho. ¿Sí? Que alguien, por haber escrito Patria, quiera retirarme el saludo, bueno, pues tendrá que coger un avión, ir hasta Alemania, buscarme, pasar a mi lado sin saludarme y volverse a su casa. Eso es todo. De todos modos, con los años, la novela ha sido asumida. No voy a decir aceptada, pero mucha gente del País Vasco la ha asumido. Algunos han intentado contradecirla, pero en el fondo no han hecho más que mantenerla actual. La novela, además, se ha convertido en un fenómeno fuera de la literatura. La novela fue convertida en una serie de televisión, se han hecho canciones con esta novela, una novela gráfica, o sea, ha inspirado a mucha gente. Y hace poco en Colombia dije algo que se me ocurrió en el momento y que después todo el mundo me ha dicho que es verdad. Esa novela ya no es mía, esa novela es de dominio público. A unos gustará, a otros no, nos gustará más o menos. Pero se ha convertido en algo que está ahí y que ha leído millones de personas y yo no puedo intervenir ahí. Yo ya hice mi trabajo y prometí, bueno, es que prometí, yo afirmé que no habrá Patria 2. No habrá una continuación comercial. Ese final tiene que quedar ahí como está. Aquí la señora Patakis. Bueno, allá también. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría plantearle la pregunta ¿quién es su autor favorito, su autor preferido? Pues es una pregunta muy difícil para mí. Yo soy un lector asiduo. De hecho, priorizo la lectura a otras actividades. No voy al teatro casi nunca, no voy a la ópera alguna vez, no veo la televisión, no porque no me gusten, sino porque yo leo mucho. Y entonces vamos a decir que mi lista de autores preferidos es muy larga y hay algunos a los que les debo mucho.
Normalmente suelo mencionar dos, no porque sean los que más me gusten, sino porque yo sé que después de haberlos leído, mi vida ha tomado un rumbo distinto. Uno es la poesía de Federico García Lorca, que para mí fue la puerta por la que yo entré en la poesía. Siendo un colegial, teníamos en el libro de lengua pues algunos poemas de Lorca, a mí me fascinaban. Me fascinaba que con palabras se pudieran decir cosas tan maravillosas, que sonaban tan bien, que eran como misteriosas, que se entendían pero no se entendían del todo, que eran musicales. Esto para mí fue como una revolución mental. Y otro autor al que debo citar es Albert Camus, a que no considero un novelista de primer rango, pero sí un humanista muy importante. Y es al que yo le debo unos principios morales que me han servido toda la vida, y también en el ámbito privado. Y están en El hombre rebelde, ya en el prólogo, que yo leí cuando participaba en este grupo de gamberros llamado Clock, que me producía una insatisfacción cuando llegaba a casa, porque aunque nos divertíamos haciendo gamberradas, rompiendo, criticando, destruyendo, aquello me dejaba una insatisfacción interna. Pero entonces leía Camus, cuando dice que el hombre rebelde es el que dice no. Eso era lo que nosotros hacíamos, decir no a todo. Era muy divertido, además. Pero Camus sigue diciendo, pero en el mismo momento de la negación dice un sí. Y eso cambió mi vida. ¿Qué quiere decir un sí? Que al final del acto, cualquiera que sea, también en la vida familiar, en el sitio donde uno trabaje, donde sea que quiera que esté, al final uno tiene que hacer algo positivo. Uno puede criticar, generar un hueco, pero luego al final tiene que poner algo ahí, tiene que poner algo para los demás. Y eso para mí fue determinante, porque a partir de ahí yo ya no puedo ser violento, yo no puedo hacer daño a los demás. Yo sé que esa es una lección de respeto, y el respeto funciona siempre, en toda relación humana, privada o colectiva. El respeto funciona siempre. Y darme cuenta de esto a los 17 y 18 años se lo debo a Camus. Y después de leer eso, yo recuerdo una noche que fue como que se me encendiera una luz dentro de la cabeza y ya no fui el mismo. Ya me di cuenta de que aquello que hacíamos no valía. No estábamos aportando nada. Estábamos siendo negativos. ¿Cómo? Συγγνώμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, Φερνάντο. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. He perdido. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Sé lo difícil que es interrumpir su vida solitaria y su obra para venir aquí. Lo que quería decir, y ahora puede que no tenga sentido después de lo que usted ha dicho sobre Lorca y sobre Camus, es que cuando describía antes sobre la pregunta del niño, que decías que no eres un autor pesimista, pienso que a lo mejor la razón por la que los lectores se identificaron mucho aquí en Grecia, lo podemos saber, somos testigos, que la gente se identificó mucho con la patria, y puede que esto sea una definición del arte, que uno entra sin saber, sin saber en una historia, entras en una historia sin saber de antemano, y cuando intentas crearla desde cero, para mí ha sido muy revelador, y porque siempre me preguntaba por qué nos identificamos con estos personajes que viven tan lejos de nosotros, y en un libro tan exigente y tan largo como La Patria, pero en otros libros tuyos también,
que podrían ser tristes, pero al final traen catarsis. Pero creo que esto, el hecho de que tú no hayas tomado una decisión de antemano y entras en una experiencia personal, y me gustaría preguntar, porque en realidad, ya que he leído otros libros tuyos antes de La Patria, creo que siempre has hecho esto, y creo que con La Patria esto ha podido tocar el corazón de la gente, y quiero saber si esto te ha dado más libertad aún a la hora de trazar tu camino literario, tu sendero literario a partir de ahora. Bueno, la cuestión de la libertad en principio no es preocupante para mí, puesto que de momento ya veremos por cuánto tiempo sí que dispongo de la libertad para escribir y publicar. Es decir, nunca me he autocensurado. Sí cuento con el criterio de mi mujer. Mi mujer tiene la amabilidad de leer las cosas que yo hago, y sobre todo cuando introduzco en mis historias niños, mujeres, relaciones de pareja y demás, le pregunto, porque a veces los hombres somos un poco torpes, un poco, algunos más, ¿sí? Y ella me ayuda y le hago caso, porque además está demostrado que suele tener razón en determinados detalles de las relaciones humanas. Toda mi obra narrativa trata del ser humano, pero del ser humano no en montón, no formando grupos, muchedumbres o colectivos, sino de una manera individualizada. Todas mis novelas consisten en crear seres humanos con palabras puestos a convivir. Por eso en mis historias abundan las familias, los hermanos, los amigos, los compañeros de trabajo, en lugares comunes, mostrados en su vida cotidiana y en una época que yo también he conocido. No necesariamente en España. Bueno, escribo sobre el País Vasco porque escribo desde una herida y desde una indignación. Pero mis historias suelen pasear también por Europa, por otros países. No me considero un escritor costumbrista, o sea, yo no escribo para decir cómo se alimentaban los vascos del final del siglo XX, vamos a decir. A mí lo que me interesa es la condición humana. Eso, con esa harina yo hago todos mis panes literarios. ¿Qué supone ser a principios del siglo XXI, por ejemplo, ser una mujer joven en unas determinadas condiciones sociales, en un lugar? ¿Qué supone llegar a viejo en esta época, por ejemplo? ¿Cómo repercute la política, la vida social en los individuos concretos, en los vecinos? Con esto yo hago mis novelas, porque además es exactamente lo que me interesa. Es la experiencia de la vida, lo que dije antes. ¿Qué supone haber nacido en un lugar, haber recibido una educación, tener quizá una creencia religiosa o no, tener unas preferencias, unos gustos, tener que convivir con otras personas? Eso, plasmar eso en forma de historias, eso es lo que yo hago. Sí, lo que he hecho hasta ahora. Fernando, ¿cómo era el título de la obra de Lorca? Así que pasen 5 años. 5 años. Que no vuelvan a pasar 6, que son los que llevamos sin verte, y que vuelvas prontito con nosotros aquí para estar. Es que todo el mundo tiene la manía de vivir lejos. Menos yo, que vivo a mi lado. Gracias, Fernando. Con mucho gusto, gracias por a su todos. atención.